tardes, espero que ahora sí nos escuchen. Estamos nuevamente reconectándonos con esta presentación de la doctora Malena Masitelli Mastricchio en este ciclo de conferencias. Espero que ahora sí podamos iniciar nuestro debate de ideas. De eso se trata este ciclo, de debatir diferentes investigaciones, formas de pensar la geografía y hacerla. En este sentido, Malena tiene un trayecto muy particular. No ha sido una mirada de la cartografía argentina tradicional, técnica, sino que además de eso, discute ideas, como es lo que hoy nos va a presentar. Proyectos cartográficos en pugna, Argentina y el Plan Cartográfico de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología. Bueno, Malena es una investigadora muy joven, pero ha tenido un trayecto en este sentido muy profuso y muy adecuado a estos temas. En este sentido, ella trabaja en diferentes universidades, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y nuestra Universidad Nacional de Quilmes, y en la actualidad es investigadora del CONICET y pertenece a un grupo de trabajo en el Instituto de Teoría Praxis de la Arquitectura y la Ciudad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, con estas breves presentaciones, porque podríamos decir muchas cosas más del trabajo de Malena, le vamos a dar la palabra para ser sintéticos, breves y eficientes con este tiempo. Hola Cristina, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación, Cristina, gracias por la invitación. Gracias a Diana y a Cristian que están ahí haciendo lo imposible para que se escuche y se vea. La tecnología, siempre digo, nos recuerda que la presencialidad es irreemplazable, y lo cual me parece perfecto. También te quiero agradecer por este ciclo de charlas que organizaste desde la geografía de la UNCI, porque me parece que ayudan a consolidar la carrera, pero también a la geografía y al cuerpo docente que formamos parte de la universidad. Bien, lo que yo quería contarles hoy en esta charla tiene que ver un poco con la intención de visibilizar otro plan cartográfico relacionado a la topografía que tuvo la Argentina y que quedó bastante relegado y bastante poco visto por la importancia que tuvo el plan cartográfico del Instituto Geográfico Militar. Y entre los geógrafos y los que estudiamos el territorio, el plan cartográfico del Instituto Geográfico Militar es el plan por excelencia, ¿no? Nosotros sabemos bien que la institución que hace cartografía topográfica en la Argentina es el IGM, o era el IGM desde el 2009 en adelante. El instituto sabemos que se llama Instituto Geográfico Nacional. Lo cierto es que esta institución, para que se llegase a colocar como a la vanguardia de la cartografía argentina, en realidad fue un proceso bastante extenso, como lo vemos ahí en la línea del tiempo, y el mismo instituto coloca su origen en 1879, que es un año bastante controversial para la historia topográfica y para la historia territorial de la Argentina, porque tiene que ver con la avanzada que hizo el ejército, el Estado Nacional sobre los territorios indígenas con la campaña del desierto. Pero como vemos en esa línea, había más oficinas topográficas, ¿no? Por ejemplo, la Mesa de Ingenieros, que se crea en 1865, unos años antes, y que también comparte un momento bélico del territorio, ¿no? Es el momento en donde se está desarrollando la Guerra del Paraguay, y en realidad todas estas oficinas que el IGN o el IGM pretende recuperar como sus antecedentes tenían esta particularidad, estaban muy relacionadas con los intereses territoriales del Estado Nacional, ¿no? Como vemos después cuando se crea y se reestructura el ejército en 1885, también está de la mano de la campaña que hace el general Victórica con la avanzada con los territorios chaqueños. Bien, esto que lo digo porque lo que me interesa remarcar es que el tipo de cartografía que estas oficinas técnicas hacían, nada tenían que ver con las oficinas cartográficas o con la cartografía que hoy hace el Instituto Geográfico Militar. O que empezó a hacer en el siglo XIX. Por ejemplo, los primeros mapas que hacía la Mesa de Ingenieros, como es este chiquitito que vemos acá arriba,
tienen que ver con la conformación de fortines y puentes. Más a posteriori, lo que se van a relevar es la frontera contra los territorios indígenas. Y la primera vez que se incluye estos territorios bajo el Estado-Nación es en 1879, donde el IGN pone su origen, y esa oficina está dirigida por Manuel Olascuaga, que es el primer gobernador de la provincia de Neuquén, cuando la gobernación estaba en Chosmalal, pero además tenemos ese mapa que también es un mapa de autor, no es un mapa topográfico que responde a un plan como si iba a pasar en la cartografía del siglo XX. Lo mismo pasa con la cuarta sección. El tipo de cartografía es una cartografía que responde a las necesidades bélicas del Estado, es esa que ven ahí más alargada en la parte de abajo, tiene que ver con, justamente es una cartografía de ruta que une la ciudad de Salta con la ciudad de Resistencia, que no es casualidad en esta avanzada que estaba haciendo el Estado sobre los territorios que hoy conforman el Chaco. Después de esto va a venir una cartografía más regional, cuando el Estado ya no necesita seguir incorporando territorios a lo que es la figura del territorio topográfica sistemática y que responde, voy a cambiar de filmina, a este plan de la carta que que lo propone en realidad 33 años después de que la Oficina Topográfica Militar se constituya. O sea, no solamente no tienen los mismos objetivos cartográficos, sino que también es muy, muy a posteriori en el tiempo y además no tienen la burocracia estatal como se conoce actualmente un cuerpo de técnicos del Estado. Por burocracia estatal, después lo voy a decir, pero me refiero a que haya jefes, un plantel de técnicos capacitados para ir a relevar, con normas, de la manera de mirar el territorio es homogénea, sino que hasta acá eran todas miradas, se podríamos decir, de cartografías de autor. Bien, este plan que el Instituto va a proponer en 1912, como les decía recién, 33 años después, es un plan muy demasiado, ¿cómo diríamos?, ambicioso para el momento, para las capacidades técnicas y económicas por las cuales estaba atravesando la Argentina en ese momento. ¿Por qué era muy ambicioso? Bueno, suponía, en principio, relevar relevar el territorio, todo el territorio nacional con una red de puntos altimétricos. Ustedes saben que la topografía tiene una parte altimétrica y planimétrica, con precisión geodésica. Lo que eso suponía era elegir un elipsoide, una medición muy detallada del territorio, y la cartografía que iba a estar asociada a esas mediciones iban a ser en las escalas que están viendo en pantalla. Un mapa mural en donde se mostraran los límites establecidos ya con los países extranjeros, o con Chile, o con los países limítrofes. Un mapa a 1.000.000, en realidad eso es una división de hojas topográficas, 1 en 1.000.000, que responde a un plan mucho más mundial, que ahora lo vamos a retomar. Y después el plan, el relevamiento de la hoja del mapa de la República. Esto es las hojas topográficas al 100.000 que hoy en día se pueden ir a comprar al Instituto Geográfico Nacional, y que es el mapa de la República para usos civiles. A su vez había un mapa, uno en 25.000, que sería para regiones especiales. Esas eran las cartografías publicadas, ¿no? Las escalas de relevamiento eran otras, pero uno en 25.000 y las regiones especiales, el instituto nunca, por lo menos yo nunca encontré cuáles son esas áreas a las que se refiere. Sí, después encontré los mapas y hay mucho, por ejemplo, lo del conurbano bonaerense y de la provincia de Entre Ríos. Sé que debe haber algún estudiante entrerriano por ahí escuchando, pero realmente la provincia de Entre Ríos está bastante cartografiada porque la primera nivelación técnica que se hace a fines del siglo XIX, que le hace el Ministerio de Obras Públicas, está sobre el territorio entrerriano. Bien. Ahora bien, ¿por qué el instituto, y esta es la pregunta que yo me vengo haciendo hace años, ¿por qué el instituto presenta ese plan si sabe que no lo puede llevar a cabo, ¿no? Y ¿cuál es la intención? Lo cierto es que
a nivel internacional existía un plan que se llamaba Mapa Millonésimo Mundial y que implicó un relevamiento a nivel planetario que llevó a que los países que no contaran con una oficina técnica, como el instituto se está tratando de vender en esta época, lo cierto es que lo que pasaba es que las potencias cartográficas, aquellos países que tenían decisión a la hora de tomar, a la hora de plantear los relevamientos, por ejemplo, cuál sería el cero mundial, o por dónde pasara no sé, el meridiano central, etcétera, es ese tipo a eso llamo potencias cartográficas, venían y cartografiaban los territorios en donde no existía ese tipo de oficina. Por lo tanto, hay que pensar que esta estrategia del instituto, este plan del instituto, en realidad está en función de cuidar esa soberanía cartográfica, evitar, como pasó con el caso de Japón, que fue relevado en las primeras hojas al millón por Alemania. Entonces, ahí se entiende que la política cartográfica del Estado Nacional tiene otra intención más que relevar y que cumplir este plan a rajatabla, por lo menos al principio, ¿no? Los primeros años. Bien, ¿cuáles son las estrategias que desarrolla el IGN o el IGM en esta época para posicionarse como esta institución en donde nosotros lo reconozcamos como la única institución que relevó el territorio? Bueno, en principio era esa, crear una tradición inventada, recuperar, ¿no?, los trabajos topográficos y la experiencia topográfica que tenían en esas oficinas, pero que en realidad estaba muy diferente el tipo de relevamiento, el tipo de objetivos que tenían, la cantidad de técnicos. Pero esa fue una de las ay, no me sale la palabra, de las estrategias que desarrolló el instituto. Yo las resumo en 3, pero podríamos buscar más. La segunda estrategia que tuvo fue mostrar la extensión que tenía el territorio nacional en comparación con estas potencias cartográficas que eran las que pautaban los lineamientos de la cartografía internacional, ¿sí? ¿Qué es esto? Este mapa en que muestra la silueta del territorio nacional, incluidas o rellenadas por las siluetas de los territorios, hoy diríamos mapa logotipo, pero no creo que Benjamín Aparicio en 1913 hubiese hablado de un mapa logotipo. En realidad, el director del instituto, que es Benjamín García Aparicio, que presenta este mapa cuando presenta el plan cartográfico en un congreso de geografía, que si no me equivoco es en Roma. Lo presenta porque entre los comensales del Congreso están los jefes de estas direcciones, de estos institutos técnicos de España, Alemania. Pero por bien que se diga lo visto no reside jamás en lo que se dice, sino en la imagen propia. Ven, lo que hace Benjamín es, además, agregar el discurso al costado la tabla de la sumatoria de toda la superficie de los países y compararlo con la sumatoria del territorio nacional, ¿sí? Esta es la cuenta si sumamos la superficie de todos los países, y esto justificaba, ¿no?, la extensión del territorio, la falta de haber llevado a cabo ya en 1912 un relevamiento tan sistemático. Recordemos que en Europa los únicos países que no contaban con un plan cartográfico de este tipo eran Grecia y Turquía, el resto todos habían hecho un relevamiento geodésico de sus territorios. Por último, la última estrategia que encontramos del IGN para posicionarse como esta institución, y que lo logró muy bien, es que el terreno se convierte en un laboratorio topográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Este plan era muy difícil de llevar a cabo y, como lo voy a volver a repetir más adelante, generó muchas controversias mismo en el seno del IGN. Y no podían justificar que el plan, no podían darse el lujo de que el plan no se llegara a llevar a cabo. Por lo tanto, ¿qué hacen? Relevan, y ahora cuando veamos los relevamientos vamos a ver que es cierto, relevan ciudades, terrenos que están cerca de ciudades, de manera tal que les jurara que las comisiones topográficas llegaran a buen puerto. No es lo mismo
relevar al lado de Buenos Aires, donde tenés todos los servicios, que relevar en una zona mucho más despoblada. Por eso siempre se están relevando zonas cercanas a ciudades y militares. Por ejemplo, Campo de Mayo fue el laboratorio más grande. Campo de Mayo es una área militar, o era un área militar, que se relevó 9 veces. 9 veces tiene el relevamiento. Bien, actualmente esta secuencia lo que vemos es cómo fue históricamente relevando el territorio y publicando está hasta el 2006, las últimas son digitales, pero como vemos en la década del 20, no había nada y esto empezaba, había poco, digamos, no vamos por la positiva, había muy poco topográfico hecho, entonces esto empezaba a incomodar a otras instituciones técnicas que necesitaban de cartografía topográfica. Bueno, este plan en la década de 1920 no se abandona, pero sí se propone otro plan provisional con características totalmente distintas. Una de ellas es que no es geodésico, para nada, pero tampoco es rápido, una topografía rápida y sencilla. Es por compilación, una escala muchísimo menos ambiciosa, que tiene que ver con una escala de 500.000, o sea, nada que ver con el nivel de detalle de lo que proponía al principio, sin curvas de nivel, sino que estaban sombreado gráfico, o sea, realmente las pretensiones técnicas del instituto cambiaron mucho en la década del 20 porque las necesidades ahora están en contar con un mapa topográfico de la Argentina. Bien, perdón, estoy volviendo loco a los chicos con el PowerPoint. Ahora, paralelamente a este plan cartográfico que nosotros damos por sentado y que es el que usamos en las clases de geografía o de cartografía, geomorfología, etcétera, que usamos estas hojas topográficas que hizo el IGN, en la Argentina existían otras instituciones técnicas y una de ellas, y es la que yo voy a centrarme más hoy, es la Dirección de Minas, ¿sí? Ahora sí voy a cambiar de filmina. La Dirección de Minas y Geología, o en realidad la centralización del saber minero y geológico en la Argentina también es un proceso. Lejos de mí está poner un origen, una fecha de inicio de esta institución, esta tradición inventada se la dejo para el Servicio Geológico, que es la institución actual responsable de cartografiar geológicamente el país, pero es interesante buscar algunos indicios estatales en donde el saber estatal, el saber geológico y minero van empezando a institucionalizarse. Una de ellas es en 1858, en donde justo José de Urquiza crea la Inspección General de Minas y lo pone a cargo a Bravar. Bravar es un geólogo que hace este mapa, que es el primer mapa geológico, geográfico del territorio confederado, y le otorga bastante presupuesto como para poder tener varios proyectos en la oficina. Presupuesto, que es fundamental, pero también le da, el presupuesto fundamental para contratar técnicos, también otorga instrumental para poder realizar ese relevamiento. Y una oficina, empieza a haber como una intención estatal por marcar y por institucionalizar este saber. Lamentablemente, Bravar muere en el terremoto de 1861, no me acuerdo si en Mendoza o San Juan, creo que es Mendoza, pero no me acuerdo, muere ahí y con él muere la oficina. Sin embargo, el proyecto del mapa catastral sigue, y esto es motivo de otra charla, y lo va a adoptar el Departamento Topográfico Entrerriano, y lo termina el departamento, pero estaba muy mezclado los objetivos todavía de lo que debería ser esta Oficina General de Minas. Ya bajo el gobierno de Sarmiento también hay una nueva inspección, un nuevo inspector que se llama Ignacio Richard, que también hace un informe sobre los distritos mineros que están bajo el territorio nacional, o lo que era el territorio en ese momento,
Y él hace un informe y plantea la necesidad urgente de centralizar las minas en el Estado. Para eso falta mucho todavía, pero ya empieza a estar la preocupación dentro de las líneas estatales. Existen más geólogos que vinieron a Argentina, como Brackebusch, que hace ese mapa en 1891 que vemos acá arriba, este mapa que es sobre el noroeste argentino. Es geológico, pero también tiene el topográfico. Yo no puse el topográfico porque está muy visto, pero lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional. Y este mapa es sacado de circulación muy rápido de la Argentina porque no respetaba los límites que el Estado estaba exigiendo con Chile. Arrastra un supuesto error de un cartógrafo que se llama Silstrand. Y ese mapa, por más que lo quisieron sacar de circulación, está en el servicio geológico y es muy lindo ir a verlo. Si quieren ir, bueno, cuando se levante la pandemia se puede ir a visitar. Pero hasta acá, estos proyectos de geología o de relevamiento geológico y minero tienen que ver con lo que Hortensia Castro llamó y denominó en su tesis maestría viajeros estatales, ¿no? O sea, no hay un cuerpo de expertos que se centralicen y que tengan una burocracia con jefe, con normas, con modos de mirar el terreno igual, con prácticas de relevamiento que imponga la institución. Para esto hay que esperar en 1904 cuando se fusionan dos instituciones. La primera es la que dirigía Oslo, que es el Departamento de Minas y Geología, que dependía del Ministerio de Hacienda y que se había formado en 1887, y la segunda tiene que ver con la Comisión de Napas y Yacimientos Carboníferos que dirigía el ingeniero en minas Hermite. Esas dos instituciones se funden en una y se creó la División de Minas, Geología e Hidrología. Y a partir de aquí, sí, empieza, la dirección queda a cargo de Hermite, y Hermite, que además es docente en la universidad, él empieza a armar justamente este saber estatal, empieza a armar este cuerpo de expertos. Cuando digo expertos, me refiero a lo que habla Plotkin cuando dice que los expertos empiezan a hacer de la ciencia y la técnica una herramienta de neutralidad científica, ¿sí? No son intelectuales, son técnicos, son expertos, son actores que van al relevar con una supuesta neutralidad científica apoyados en esto que les da su saber. Y en ese sentido, Hermite logra, porque al ser profesor empieza a convocar a los estudiantes de ciencias naturales, porque las carreras eran de ciencias naturales en La Plata y en Buenos Aires, y en la dirección empiezan a estudiar geología, minería e hidrología. Y topografía, pero para la topografía, ahora voy a ir con eso. Empiezan a formarse con estos geólogos alemanes que habían llegado décadas anteriores en Argentina. ¿Qué pasa con la topografía? Bueno, en principio, con la topografía tiene que pelear el campo con el Instituto Geográfico. Tiene que, de hecho no logra institucionalizar a la topografía como saber estatal. No lo logra institucionalizar en la universidad. Esto también da para la institucionalización de la topografía como disciplina, también tiene muchas aristas que no las vamos a tocar hoy, pero lo que sí podemos decir es que en la dirección se formaban los topógrafos, ahora lo vamos a ampliar, el único requisito que tenían para ingresar era tener aprobado el tercer año del colegio secundario, y después se formaban bajo un topógrafo alemán o italiano que habían llegado al país décadas anteriores. Hubo varios cursos que fueron acompañando de alguna manera las demandas de estos planes cartográficos. A medida que salían a cartografiar, iban a necesitar topógrafos. Sin embargo, no se institucionalizaron y no perduraron en el tiempo. Y esto se cortó definitivamente en la ley de la Carta cuando se prohíbe que haya extranjeros trabajando en cartografía, pero además se prohíbe
que haya educación por fuera del Ministerio de Educación. Lo que es interesante pensar en esto, para mí, es que la construcción de estas oficinas estatales legitiman este saber sobre el territorio, ¿sí? Y les da un estatus de cientificidad, de científico. Si no estuvieran estas institucionalizaciones en el Estado, carecen de rigor. Digo, las oficinas estatales legitiman de alguna manera estos saberes y les dotan de estatus científico. Voy a cambiar la filmina. Y esta Hermite lo que va a presentar en 1911, un año antes que lo hace el Instituto Geográfico Militar, va a presentar este plan económico, geológico económico, y que tiene sus ciertas particularidades. Voy a volver a cambiar. Ahí. Los primeros trabajos que iba a hacer son trabajos regionales, escala 1 en 1.500.000. Lo segundo que se iban a hacer eran trabajos temáticos. Cuando me refiero con trabajos temáticos, quiere decir que no es el recorte territorial lo que da, sino la temática. O sea, no soy geóloga y no hago historia de la geología, pero me imagino, no sé, algún problema litio y se estudia todo el litio, o humedales y se estudiarán los humedales. A eso me refiero con estudios temáticos. Y por último, un plan que era el relevamiento geológico y topográfico simultáneo, un relevamiento al 100.000, pero una publicación al 200.000. O sea, menos detalle que el instituto. Y ese es el plan que voy a hablar yo, esa parte del plan, ¿no? Este plan sistemático, que quiere decir que el territorio está dividido por una grilla. En este caso, la grilla contiene 618 hojitas, todas completas con territorio, o con terreno, mejor dicho, después hablemos de territorio, y 198 hojas incompletas. Esto es, compartían territorio con agua o tenían territorio extranjero. La grilla, como vemos, divide el país norte a sur y de oeste a oeste, pero tiene la particularidad de tener una nomenclatura que es una letra y un número. Los números, no me acuerdo bien, pero creo que van de norte a sur, y las letras van de oeste a este. Y esto es lo que va a conformar la nomenclatura de la hoja. Nada que ver y muy diferente con la nomenclatura de la hoja que tiene el Instituto Geográfico. Bueno, en un principio estas hojitas iban a ser 3, en realidad. A ver, lo sistemático lo que hace, como vemos en pantalla, es que sean todas iguales, todas tengan el mismo tamaño y las mismas dimensiones, ¿no? Son cómodos para la impresión y además tienen como la misma lógica visual también, ¿no? Mantienen ciertas estética compartida. Sin embargo, eran 3 hojas. Por cada cuadradito, por cada hoja o por cada recorte de la grilla, son 3 cartas. Una geológica, una topográfica y una con datos complementarios. La que ustedes están viendo en pantalla es la hoja de Bahía Blanca, las hojas de Bahía Blanca, pero hay un problema. Esta es de 1918, es la única que cuenta con esta triada. Después de esto se decidió hacer solo la geológica y la topográfica. Bien, ¿por qué el instituto o por qué la Dirección de Minas elige una escala de 200.000 para la publicación de sus hojas? La elección de la escala, dicen algunos autores, que es una cuestión técnica, pero que también es una cuestión política. Saben que Inglaterra estuvo 12 años peleando por la escala del mapa, ¿sí? Se llamó la batalla de la escala. En la Argentina también hubo bastante controversia por el instituto para elegir la escala. ¿Pero por qué el IGN elige esta escala? En principio, es que en este punto también empieza a discutir con el IGM, ¿no? Porque recordemos que el instituto proponía la red geodésica, una distribución altimétrica muy, muy detallada, que tenía muchos inconvenientes en el IGN, y que Hermite estaba totalmente al tanto de los problemas, por lo cual sabe que esa triangulación no puede ser, y entonces
elige una triangulación general y rápida para poder hacer la hoja. Entonces, una hoja al 200.000 tiene menos detalle que las del IGN. Pero además de estas cuestiones, que son netamente técnicas, podríamos decirlo, elige la escala por una estrategia institucional de pelear el campo. Necesita que le aprueben el plan, y si presenta un plan exactamente igual, no se condice con el no se lo van a aprobar. Por lo tanto, lo que él hace es una estrategia, prefiere perder en calidad, ceder en la precisión topográfica de los relevamientos, pero poder relevar la geología del territorio, ¿no? ¿Qué quiere decir que le aprueben el plan? Bueno, lo que quiere decir es que le den presupuesto para poder ir a relevar, ¿no? Porque Hermite es un personaje es interesante de investigar, porque él es parte de la comisión de científicos que discuten a nivel nacional el plan de la Carta del IGN. El plan de la Carta no es solamente científicos del instituto, sino también científicos de otras, o técnicos de otras instituciones. Y él es uno de ellos, y sabe que era desopilante llevarlo a cabo en tiempo y forma como lo proponía, ¿no? Pero también sabe que para afrontar su propio levantamiento necesita de topógrafos. Y Hermite es un visionario, podríamos decir. O sea, va planificando su proyecto desde hace mucho tiempo, ¿sí? En 1908 propone estudiar los estudios geológicos. Inmediatamente después se da cuenta que no hay topografía adecuada y empieza a decir que hay que levantar al mismo tiempo. 1 año o 2 años después presenta el plan y luego presenta su propia oficina técnica, que es la oficina de departamento topográfico dentro de la dirección. Y es allí donde va a crear un cuerpo de topógrafos capacitados para ese levantamiento. En el 1913 lo presenta el plan en Toronto, que también es interesante de ver, pero no lo voy a trabajar hoy porque no vamos a llegar. Y en 1914 la dirección publica este mapa, que es el primer mapa isométrico de la República Argentina, y con este mapa, que tiene parte de compilación, pero tiene parte de relevamiento sobre el terreno. Estaba Walter Ans ya trabajando, un topógrafo que tiene una gran producción al principio del siglo XX en la dirección, pero también utilizan partes de hojas, compila hojas que también que hace el mismo instituto, pero no había un mapa que le permitiera publicar el mapa geológico de la República Argentina. Y este mapa, el primer mapa isométrico, no es del instituto, sino es de lo que hoy es el Servicio Geológico. O lo que hoy sería, ¿sí? Presentar esta oficina topográfica implica competir con el IGM y con su proyecto, ¿no? Y Hermite, en un anuario que publican, objeta y se opone a la decisión del Estado, que dice, es un error que el Estado hubiera confiado exclusivamente en instituciones militares los trabajos topográficos, ¿no? Que lo hace por tradición, porque las instituciones militares tienen una visión del espacio. Esto les juro que lo dice textual, no es que yo le estoy poniendo palabras modernas de los geógrafos actuales, no. Sino que dice, tiene una sola visión del espacio, que no es la que tienen otros organismos técnicos, y que no va a cumplir con todas las necesidades del Estado. Entonces dice, elegir una institución militar como responsable del dato topográfico no se basaba en argumentos científicos o técnicos, sino en la costumbre. Y acá uno puede leer que la estrategia que diseña el Instituto Geográfico Militar para consolidarse como una institución válida, para representar el territorio, claramente tiene sus frutos, ¿no? Bueno, este es el mapa más grande. Para cumplir el plan de Hermite necesita
técnicos, y él sabe que no los tiene, ¿no? Entonces, cuando los empieza a formar, cuando los empieza a pedir, muestra este gráfico, bueno, este gráfico no, porque este gráfico lo hice yo, pero lo hace con números y cuenta la cantidad de topógrafos que hay en Alemania, en la dirección, porque además el Servicio Geológico alemán, y de Estados Unidos es también el servicio topográfico, se hacen las dos cosas juntas, no está dividido como acá. En Inglaterra, en Italia, en Argentina IGM y en la Argentina Dirección. Entonces empieza a reclamar sus propios cuerpos de topógrafos, sus propios especialistas en la toma, en el toma de datos, y porque además van a especificar que el tipo de levantamiento topográfico que necesita la dirección es distinto, como decíamos recién, a la mirada, al modo de ver que tiene una institución militar. Bien. La charla dice que cómo impacta la ley de la carta en la cartografía, ¿no? Entonces, acá empezamos con cómo empieza a impactar, ¿no? Pero antes les muestro cómo era el levantamiento geológico de la Argentina. Voy a ir pasando, por ahí no se ve bien porque estamos en delay con los chicos de técnica, pero estas son, son las hojas publicadas por décadas de la Dirección de Minas topográficas, publicadas, porque además hay varias inéditas que descansan en la mapoteca del CGMAR. Lo que vamos a ver ahora es que a la izquierda van a aparecer los levantamientos y a la derecha las publicadas. Pero lo voy a pasar rápido porque por ahí no quiero aburrirlos demasiado. Pero van haciendo levantamientos, obviamente, sobre todo en provincias mineras, en áreas petroleras, donde están las cuencas petroleras. Esta secuencia la pude hacer gracias a la ayuda de una geóloga del Servicio Geológico que se llama Silvia Chávez, que me ayuda siempre con ese tipo de armado. Y bueno, como vemos, la mayor cantidad de hojas topográficas de la Dirección de Minas se produjo en la década del 40. En la década después empieza a disminuir hasta desaparecer en la década del 80. Desaparece el proyecto. El plan se deja de actuar. Bien, como decíamos, ¿cuál es el impacto de la ley de la carta? La ley de la carta es una ley que engloba de alguna manera todas las leyes que venían siendo sancionadas desde el principio del siglo XX en materia cartográfica en la Argentina. Es decir, el mapa que nosotros conocemos está totalmente moldeado legalmente. No se escapa nada a una ley. Digo, Malvinas tiene una ley, la Antártida tiene una ley. Bueno, todo de hecho, hace poco se sancionaron leyes para modificar ese mapa que conocemos. En 1941 se sanciona esta ley que engloba todo, pero además no es la última. En 1946 se sanciona otra que incluye a la Antártida, ese triangulito que tenía anteriormente el mapa. Es decir, algunas cuestiones ya nombré antes que prohibía que trabajaran en materia cartográfica extranjeros o no nacionalizados, si te nacionalizabas podías. Pero entre otras cosas, lo más fuerte que tiene la ley, el impacto más fuerte, es que todo mapa que represente total o parcialmente el territorio nacional tiene que ser aprobado por el instituto. Ya había visto una ley que era de 1935, pero esta es contundente. Todas las instituciones, todo lo que entre y salga del país tiene que tener el sello visto del IGM. Esto está en vigencia actualmente, ¿eh? La dirección, entonces, podía seguir haciendo sus mapas, pero eran viciados, revisados y aprobados o rechazados por el instituto. ¿Cómo influyó, entonces, la ley en la cartografía? Lo que se comienza a ver es una pérdida de la especificidad técnica y visual, ¿sí? Esto que los topógrafos de la dirección llamaban fidelidad interpretativa, o sea,
la fidelidad con el terreno en los mapas topográficos de la dirección es una interpretación para estos topógrafos, paulatinamente comienza a perderse. Voy a cambiar. Estos son dos mapas de la dirección, mapas topográficos. Una, la que ustedes tienen a la izquierda, es la hoja Rosario de Lerma, no me acuerdo la provincia. Ay, qué bruta. Bueno. Se publicó se levantó en 1912 y se publicó en el 19. La otra, la de la derecha, está hecha después de la ley de la Carta, en 1960. Son dos hojas consecutivas en la grilla, por lo tanto, la geografía cambia, pero no tan abruptamente, parecen. Y además la del 60 parece una hoja del instituto. Estos dos mapas me permitieron hacer una serie con toda la cartografía topográfica de la dirección. La primera es, se los voy a mostrar, voy a pasar. La primera va desde que inicia el plan hasta 1940. Y la segunda, desde 1940 hasta que el plan caduca, ¿no? ¿Cuáles son los cambios principales que se ven en esta cartografía? Voy a cambiar. Bueno, en principio, la ornamenta informativa de los mapas cambia sustancialmente, ¿sí? En la primera serie, que es la que tenemos en la parte de arriba, lo que vemos es que lo que predomina es la naturaleza del mapa. Si es topografía, recordemos que eran 3 mapas, los otros decían geología, etcétera, ¿no? Pero no, lo que predomina es ¿qué es el mapa? No, nada más que eso. Después, muy chiquitito, tenemos al lado la dirección a la cual pertenece, no, el plan de la República, ni siquiera está la institución. Y después la nomenclatura de la hoja y el topónimo entre paréntesis. Lo que llama la atención es que no hay un recorte provincial, no está la provincia a la cual pertenece, ¿no? La división política no existía en la cartografía primaria de la Dirección de Minas. Yo creo que esta ausencia del recorte jurisdiccional, la división política, creo que está en función de no superponer los planes, ¿no? ¿Por qué? Porque el instituto tenía que armar el mapa de la República, no tenía, o sea, su objetivo era hojas para usos civiles y en donde el recorte administrativo era importante de saber. Mientras que la dirección solo hace la topografía para que acompañe, para que el geólogo pueda relevar la geología. No le importaba la unidad administrativa, político-administrativa. Elegir esta manera de representar los títulos de los mapas evitaba discordia con instituciones y con las especificidades que iban a hacer las dos instituciones. Para cuando se releva la hoja de 1960, Nevado de Cachi, la política cartográfica del Estado argentino era otra, ¿sí? El IGM ya encabezaba claramente la producción nacional de cartografía topográfica y los campos de trabajo ya estaban totalmente delimitados, ¿sí? Pero para 1960 todavía el plan de la Carta, el plan de la Carta del Instituto distaba mucho de estar completo, no se completó en la actualidad, en 1960 faltaba mucho. Y esto volvía un poco interesante y codicioso, ¿no? Que hubiera topografías de diferentes provincias independientemente de la institución que la hiciera. Entonces, el avance en la manera de representar la topografía del IGM por sobre la dirección debe leerse en clave de tres aspectos importantes. El primero, la homogenización de la técnica de relevamiento. Cómo ir al campo y tomar el dato. El segundo, la manera de representar la topografía. Voy a pasar. Borrar, por ejemplo, el achurado entre curvas de nivel. Y en tercer lugar, y creo que me parece que es el más importante o el que es interesante tener en cuenta, es la necesidad del Estado por contar con mapas topográficos los más estandarizados que puedan, independientemente de la institución, de la escala y la precisión. Y acá ya estoy por cerrar, pero me parece que es interesante remarcar algunas cosas, es que
debe tenerse en cuenta que estos cambios hay que entenderlos dentro de la política cartográfica del Estado, porque 10 años antes que la dirección, se sancionara la ley de la carta, el IGM publica un manual de signos cartográficos, en donde se normaliza la representación, esto es, uso de colores, topónimos, hidrología, el color de las curvas de nivel, etc. La inclusión de ese gráfico que vemos ahí abajo, que es la ubicación de la soja en la grilla, la ubicación geopolítica dentro geopolítica no, la ubicación dentro del mapa del mapa de la República, la división administrativa política, y esto en 1940 se hace obligatorio y la dirección tiene que reeditar sus hojas porque si no, no eran aprobadas por el instituto. Y empiezan a cambiar, a tener esta visión, esta visual, las hojas. Este modo de ver, esta manera de representar la topografía empieza a ser estandarizada para todas las instituciones que hicieran. Entonces, digo, la centralidad de la topografía en una sola institución no significa que fuera la única autorizada para relevar el territorio tan extenso como ellos mismos contaban, sino que la centralización de la topografía hasta la década del 80 significó específicamente una limitación en la toma de decisiones gráficas y técnicas que podían hacer los topógrafos en el campo, ¿no? Para consolidar y publicar los resultados de los levantamientos que iban haciendo. Esto lleva a la pérdida, ¿no?, de las particularidades de cada institución. Particularidades que los topógrafos de la dirección se cuidaban mucho de no perder, ¿no? Que tiene que ver esto, ¿no? Esta cita que hizo Carnacini en 1950, pero el libro es de 10 años antes, esta es la reedición, dice que el topógrafo de la dirección no tiene que olvidar en ningún momento cuál es la finalidad de su estudio que está realizando. Y de hecho, tiene que alterar la escala si es necesaria. Esta particularidad, esta fidelidad interpretativa es lo que empieza a perderse con el tiempo desde 1940 hasta la actualidad. Listo. Hablé muy rápido, ¿no? Pero bueno, siempre. No, está muy bien. Aprovecho para que Malena tome un respiro porque la tensión previa al inconveniente técnico y luego el tener que acortar la presentación te llevó a una situación máxima de adrenalina. Pero se entendió muy bien y en realidad estamos dejando algún espacio si quieren hacer consultas, preguntas o debates, mientras el público vemos si necesita hacer, más que hay comentarios de muy interesantes, de muchas gracias, Malena, por tu aporte. Bueno, en general son comentarios positivos, pero la realidad, Malena, es que yo te voy a entrar, si no hay preguntas, o esperamos mientras tanto, y para ser respetuosos con el tiempo, dado este inconveniente, sí. Bueno, todos dicen que realmente ha sido muy clara tu exposición, te saludan desde Entre Ríos, Macarena, Cristaldo, y bueno, Mónica Farías, que se acaba de retirar, que también ha sido muy interesante. Bueno, yo en realidad lo que estoy viendo es esta puja del saber técnico, ¿no? Desde una esfera económico-política del territorio, una esfera económica-política del territorio, y por otro lado la esfera, ¿no?, de lo que hace a la política del territorio, ¿no? Y en este sentido, el papel que tiene el Instituto Geográfico Militar como construcción histórica frente a un saber más técnico, más ayornado a la demanda de saberes y de resoluciones. De todas maneras, creo que, bueno, alumnos están agradeciendo también tu trabajo. De todas maneras, creo que la carrera que se plantea, esta puja que se plantea, es una decisión del Estado Nacional consolidar, como en otros lugares del mundo, en un Instituto Nacional de Cartografía, en este caso de los militares, ¿no? Pero a diferencia de que vos recién marcabas, ¿no?, como en Estados Unidos, el mismo Brasil, digamos, la cartografía y la demografía van de la mano, ¿no? Y acá estamos todos como diferentes kioscos muy centralizados en cuanto nada más ni nada menos que la cartografía, y cómo esto también, estas decisiones, como vos bien cerraste, tienen un lugar
central para la interpretación y definición técnica del territorio. Acá, antes de continuar con tu apreciación, digamos, la carrera, ¿cuál es, más allá que es política, evidentemente, hacia dónde apuntaba concretamente? A ver, en el peso de los saberes, entender el territorio de un saber soberano, militar, etcétera, digamos, ¿de qué tradición se inspira Argentina? Esa sería la pregunta. Y después Melina dice, ¿qué opinión? También una preguntita de Melina López Calvo, dice, ¿qué opinión al respecto del papel actual de la IGN como garante de la reproducción oficial del territorio argentino? Y después Analía Pérez, bueno, agradece la documentación y el trabajo que te has tomado en esta lectura histórica, ideológica y política, digamos, de la representación cartográfica. Porque la dirección, y vuelvo a retomar mi pregunta, ¿no? La dirección geológica, si uno piensa Perú, México, Chile, ¿no? Son los que han detentado históricamente el poder en la cartografía, ¿no? Porque estaban detrás de una mirada económica que centralizaba estos territorios, que era la minería. Y acá, y eran los mismos grupos de poder, digamos, entre la institución de cartografía y la dirección de minera. Acá, por lo visto, lo que se fragmenta es el poder. Y bueno, ¿cuál es el modelo que inspira a Argentina en esta puja, digamos, de dirección? ¿O simplemente se superponen historicidades de competencias diferentes sobre el poder territorial? ¿Se entiende la pregunta? A ver, creo que sí. A ver, voy por partes. Me parece que la Argentina tiene o tuvo una política muy similar a la de Chile en cuanto a la cartografía. El Instituto Geográfico Militar de Chile, bueno, es militar y es bastante parecida, ¿no? En esto de marcar los límites, de moldear el mapa legalmente. De Perú no sé cómo es. Por ejemplo, en España es civil, es un uso civil de la cartografía, es como actualmente es en Argentina. Yo creo que la institucionalización de la topografía en el Instituto Geográfico Militar tiene que ver también con las posibilidades reales de llevar a cabo el relevamiento, porque no era fácil ir a relevar. Esto que yo decía, las estrategias de usar el terreno como laboratorio. Eran comisiones muy numerosas en donde el ejército ayudaba bastante a poder llevar a cabo ese relevamiento, porque tenían los soldados, porque tenían la infraestructura. Más que seguir una tradición, creo que se fueron aprovechando los recursos que se tenían. Actualmente, por más que el instituto cambió, es muy diferente a lo que era antes del 2009. Eso quiero dejar, porque tengo colegas que trabajan ahí, se ofenden cuando digo geográfico militar. Lo que pasa es que es una deformación profesional. Para mí el instituto siempre fue militar, porque lo estudio desde el 19 para atrás, o sea, siempre es decir, la historia, entonces no me cuesta decirle nacional. Pero la política cartográfica del Estado sigue siendo muy similar a la cuando estaba en el Instituto Geográfico Militar. O sea, en eso no cambió. De hecho, la ley de la Carta sigue vigente, se modifica en el 83, antes de que se fueran los militares, creo que porque se van en diciembre, y la ley se modifica en julio o octubre, por ahí. Y sigue estando vigente actualmente. Todo mapa que se publica en la Argentina tiene que pasar por la aprobación del IGN. Mi opinión, para contestarle a Melina la pregunta, es difícil, ¿no? Porque yo creo que la cartografía, que el mapa construye territorios. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que quiere el Estado, si quiere construir un territorio o no. Para mí sería más interesante abrir esa representación cartográfica a las
a las diferentes miradas o a los diferentes mapeos que podamos hacer de los territorios. Y eso incluye las distintas visiones. Creo que la cartografía del Instituto Geográfico actual es una cartografía, una mirada sobre el territorio, y no es una... no es la única mirada posible, sino que hay varias. Me acaban de interrumpir. No puedo, hija, después hablamos. No, andate. Perdón, pero no, me desconcentré. No, el tema es así. La cartografía del IGN muestra una mirada del territorio que no es la única. Y estaría interesante que la ley permitiera que haya multiplicidad de representaciones y de miradas. Digo, ¿cuál es la mirada que tiene una comunidad indígena sobre el territorio? Eso no se pierde. Se pierde y la pérdida de todas esas cosmovisiones del territorio quedan diluidas en una sola y en la hegemónica, en la que dura, la que perdura, la oficial. Y en ese sentido creo que sí, que la ley de la carta, como hizo con la topografía de la dirección, hace con todas otras fotografías posibles, ¿no? Les va quitando esta especificidad y esa manera de ver el terreno. Y estaría bueno que sea un poco más flexible eso. Bueno, acá sí, Melina te responde, dice muchas gracias, es una perspectiva mucho más rica y sería muy positiva introducirla en la legislación actual. Así que bueno, creo que vos, Malena, nos estás disparando un debate que seguro va a resonar en otros espacios institucionales, sin perder la especificidad técnica que debe tener el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Que es también poner un poco un idioma universal de interpretación sobre el territorio y en vez de circunscribirse a eso, también ampliarlo, digamos, no solo eso. Te agradezco mucho tu tiempo, sé que estamos todos desfasados de los momentos y tiempos esperados, pero en particular, bueno, son todos comentarios muy positivos y no sé si querés agregar algo más para cerrar, pero en principio muchísimas gracias por tus aportes y creo que esperemos poder tener una segunda revancha de esto, como para tener una mesa de debate, eso sería interesante, sobre tu posición y sobre todo este relato tan rico en cuanto a ideologías, acciones, políticas y concreciones que se llevan detrás de la construcción del Estado Nacional, en definitiva, ¿no? Como es nada más ni nada menos que el tema cartográfico. Bueno, Analía Pérez también, Malena, debería hacer las propuestas que se incluyan nuevas alternativas, así que te están llevando al Congreso, me parece. Pero seguro, espero que sí, espero que realmente se vuelvan los diálogos en los equipos técnicos y científicos, ¿no? Creo que hay una construcción mucho más abierta de lo que había hace 15 años atrás, y en este sentido hay, desde lejos, ¿no? De la vereda de enfrente veo que hay una ampliación mucho más flexible y creo que seguro que vamos a seguir construyendo nuevos horizontes en lo que respecta a las discusiones cartográficas. Así Sí, que bueno, lo que quiero... no sé, mira si querés cerrar alguna idea. No, agregar algo, que no es solamente la legislación, ¿no? Porque el saber cartográfico, lo que se llama, lo que algunos autores dicen la cartografía mayor, que es aquella que hace el saber cartográfico institucionalizado, también cree que la cartografía se apoyan en la neutralidad de la técnica para cartografiar. Entonces, no es solamente modificar la ley, sino también la cabeza de algunos cartógrafos que creen que la única cartografía posible es la topográfica y es la que sale de una regla y un lápiz o de un GPS. Entonces, me parece que no solamente hay que modificar la legislación, sino que hay que hacer como un remite, hay que pelear con el campo, porque hay otros mapeos que son muy, muy interesantes y que también representan una cosmovisión del espacio, pero que bueno, que son cartografías menores y que hacen ruido. Eso nomás. Y agradecerte, nada más.
Bueno, no, te agradecemos a vos, agradecemos al público que nos estuvo siguiendo a pesar de los inconvenientes, agradecemos el interés y esperemos pronto realmente volver a encontrarte con otras puntas que nos dejaste hoy acá, por lo menos a mí me dejaron resonando, que hacen a esta mirada tan interesante y este estudio e investigación tan profunda que estás realizando que nos permiten atar como las piezas de un rompecabezas, ¿no? Una que se ha formado en la geografía con determinados paradigmas y discusiones y actualizaciones, pero también como historias incompletas. Y hoy nos diste como un pantallazo parte de esa gran discusión nacional de la representación cartográfica. Así que muchísimas gracias, gracias por compartir tus saberes y tu tiempo en forma tan generosa y solidaria para los saberes geográficos. Gracias a vos, Cristina. Hasta luego. Hasta luego. Nos estamos viendo. Esperemos pronto con otro nuevo ciclo y con nuevas discusiones. Están invitados como siempre y estamos a disposición en breve tiempo en UNQTV para poder reproducir esta charla. Gracias a todos y buenas tardes.